darle la bienvenida a todos los que nos están mirando desde sus casas, comentar que esta actividad está enmarcada dentro de lo que es el quinto foro Cultura Latente, que es un foro que impulsamos desde Cronopios, parte de la Mella, hace ya 5 años. Está compuesto por distintas actividades para todas las carreras de nuestra facultad, y un poco surge con el objetivo de que nos podamos encontrar entre estudiantes, docentes, profesionales o referentes de nuestras disciplinas, para poder repensarlas desde una perspectiva popular y feminista, y para también debatir un poco cuál es nuestro rol o cómo queremos que sea nuestro rol como trabajadores de la cultura dentro de la sociedad. Yo me presento, mi nombre es Clara, soy estudiante avanzada de la carrera de Artes Audiovisuales y militante de Cronopios. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Bautista, también soy estudiante de Artes Audiovisuales, estoy en el segundo año, también soy militante de Cronopios en La Mella. Les damos la bienvenida a... ¿Se me escucha ahí bien? Porque siento que se me traba. No, te escucho. Buenísimo. Les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo por el video de YouTube y de Instagram. Gracias a todos los que nos acompañan desde ayer con el foro. Ayer tuvimos dos charlas muy interesantes con Andrea Testa, realizadora audiovisual, que lo pueden encontrar en nuestro Instagram, cronopios.fda. Y también con Chiacho y Giannone, que también lo pueden encontrar, pero en nuestro canal de YouTube, que es Cronopios FDA. Bueno, como dijo recién Clary, este foro lo creamos básicamente para poder poner una lupa, ¿no?, en nuestras carreras y en nuestras disciplinas, y para convertirnos en profesionales que no viven en una caja académica, ni en solamente lo que nos enseñan con los planes de estudio, sino la idea es ir más allá y poder establecer críticas concretas sobre lo que aprendemos constantemente y sobre lo que hacemos. Y ahí nos encontramos para poder estar pensando nuestra disciplina, que son las artes audiovisuales, pero en este caso vamos a pensar las producciones de temática LGBT. A lo largo de la historia podemos encontrarnos con diferentes programas, con películas, con cortos, con series en las cuales estamos representados de diferentes maneras, pero en la industria con un público masivo solo nos encontramos siempre como los delirios cómicos, o como las personas a las que siempre nos asignan una agonía constante, como que nuestra sexualidad o nuestro género siempre es un dolor y siempre es un pesar. Pero bueno, esto y mucho más vamos a estar charlando en el día de hoy, y por supuesto hoy estamos con invitados especializadísimos que seguramente ya les están viendo, y que tengo el placer y el honor de presentar. Hoy estamos con un militante de la comunidad LGBTQ+, y activista por los derechos de las personas VIH positivo, es performer, periodista, fan de Sailor Moon, y trabaja como columnista en Futurock, en el programa Seguro La Habana, con Julia Mengolini y Fito Mendón Capaz. Con ustedes, Lucas Pauno. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, chiquis, muchísimas gracias por el convite, por la mesa tan bella que compartimos, y bueno, por esto, ¿no? Les escuchaba recién, y también qué interesante esto de perderle un poco el miedo, apuntaba a perderle el miedo a la crítica, ¿no? Como poder pensar la crítica e incluso los desacuerdos como estos espacios donde encontrarnos para seguir creando y para fugar, pues parecería que si no, los diálogos y los debates son siempre binómicos, siempre son binomios, ¿no? Siempre es como, estamos de acuerdo o en desacuerdo, siempre todo es grietal, cuando, nada, pensarlo en 360 puede ser súper enriquecedor, así que, nada, muchísimas gracias por el convite. Un placer. Bueno, también va a estar Marica Combativa, que se va a sumar con nosotros a las 7.
Marica Combativa es estudiante, es activista y estudiante de psicología en la UBA, trabaja en el podcast Vamos por Todo en Radio Monk, y también es tallerista sobre masculinidades y es promotora. Bien, última, pero no menos importante, estamos con una de mis realizadoras audiovisuales favoritas. Esto es un momento de cholulaje total. Ella es militante feminista, es docente y fundadora e integrante de la productora Hipólita Producciones. Junto con esta productora crearon y producieron la serie web Quien Pudiera. Es una gran serie que la pueden encontrar en YouTube. Con nosotros, Josefina Baridón. ¿Cómo estás, Josefina? Hola, ¿cómo va? Me siento halagada, gracias. Un montón. Nada, gracias por la invitación, me parece que está buenísimo este espacio. Y nada, un poco estuvimos charlando sobre las temáticas que les interesan abordar y me parece está, nada, ahí manija, está re bueno. Así que gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como hablamos al principio, la idea de esta charla es poder pensar las construcciones de personajes e historias LGBTQ+, desde las diferentes experiencias de cada invitada, tanto desde afuera de cámara, tanto como espectador y tanto como en el audiovisual mismo. Y si les parece, ya podemos empezar. Buenísimo. Lucas, vamos a empezar contigo. Recordemos que Lucas es activista por los derechos de las personas con VIH positivo. Es una de sus banderas principales, es uno de los ejes que más toca a la hora de llenar estos espacios, como son las charlas. En su mismo Instagram tiene un cómic que se llama Bicho y Yo, que ahora vamos a preguntarle sobre eso. Pero ahora te quería preguntar, ¿cómo crees que se representa a las enfermedades de transmisión sexual y al VIH en particular en las películas y series? La verdad que, bueno, cuando hablamos de VIH y también hablamos de SIDA, sucede algo estructural. ¿A qué voy con estructural? Que hablamos de VIH y de SIDA de la misma manera que hablamos de todo lo no hetero, que hablamos de todo lo no monogámico, que todo lo que hablamos de las no cuestiones como de salud. Siempre es punitivo, siempre es dañino, siempre es adoctrinante. O sea, imagínate que, por ejemplo, en la película del año 93, 94, perdón, Filadelfia, el mismo Tom Hanks hablaba de su representación y lo que decía es: yo soy Tom Hanks, soy una persona inofensiva. Entonces, eligen a un representante que sea el diálogo VIH con quién, con alguien inofensivo. ¿Por qué? Porque como cuerpos VIH positivos tenemos que ser víctimas. ¿Para qué? Para que vos entiendas lo que no hay que hacer, lo que sí hay que hacer, siempre alineado con un sistema capitalista, patriarcal y eclesiástico. Entonces, todo esto no deja de ser adoctrinante. Es muy interesante el arco que han hecho las películas VIH, porque, por ejemplo, en las primeras había algo más sexual, había algo más de vida, en películas como Panting Glances, como Bodies, que son del 85 y 86. Pero luego directamente pasamos a ser la víctima. De hecho, de las dos charlas que di, hay una que no subieron a YouTube, que fue una que dimos en Honduras, y en esa charla lo que decía es: a veces le tengo más miedo a los guionistas que al virus, porque es fija que si aparezco en una película me voy a morir. O sea, ¿y para qué me voy a morir? Para que culeen los protagonistas heterosis. O sea, entonces no, si me van a representar a mí cogiendo, si me van a representar a mí viviendo, gozando, con mis propias contradicciones, ¿no? Porque digo, si tampoco vamos a polarizar, yo no quiero una romantización de mi vida con VIH. Mi vida con VIH es bastante desastrosa. Yo tomo todos los días una medicación que es re dura. Yo también tengo que dialogar todavía con la discriminación, con la bronca, con un sistema de salud que, por ejemplo, el año pasado nos dejó sin medicación por decisión del macrismo, ¿no? Entonces, yo no estoy hablando, y es algo que siempre me gusta recalcar, es que yo jamás en mis años de activismo he hablado de VIH.
Yo siempre he hablado de estructuras sociales, de decisiones políticas. Y cuando hablamos de productos culturales y nuestras representaciones, son decisiones políticas. Incluso cuando hablamos de las buenas intenciones. Corta la bocha, no hay buenas intenciones. De buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Yo, Gen 3, porque siempre preferí el infierno. Pero a lo que voy con ese refrán berreta de señora que soy, es... no quieras representarme si no vas a hablar conmigo, no quieras representarme si no vas a dialogar. Y yo no necesito que vos seas VIH positivo para representarme. Así como cuando tuvimos que cortar la 9 de julio porque faltaba medicación, yo no me daba vuelta y decía, che, vos todos sos, no tenés, no sé qué. Pero yo correspondo a ese diálogo. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque me parece que es lo que decía recién, retransformar los espacios grietales, dejar de ser como creadores, como constructores, como activistas, dejar de ser el meme de los Spider-Man y ver a quién cancelo. Sino preguntarnos, bueno, ¿cómo construimos? Porque, por ejemplo, seguro saldrá más durante nuestra charla de ahora, pero el documental Disclosure, un documental de Netflix que habla sobre la representación de personas trans en series y películas, escribe Disclosure, para quienes quieran buscarle. En un momento contaban, por ejemplo, creo que era una encuesta del año 2016, no recuerdo bien, un gran porcentaje de personas en Estados Unidos no conocía personas trans. Entonces, ¿qué era una persona trans para esa gente? Lo que veían en las series, lo que veían en las películas. Bueno, lo mismo sucede con las personas VIH positivas. A mí cuando me dan el diagnóstico VIH, ¿qué fue lo primero que pensé? ¿En lo poco que vi en la escuela? No. ¿En las personas VIH positivas que conocía? No, porque no conocía ninguna. ¿En qué pensé? Pensé en Tom Hanks. O sea, mi diagnóstico básicamente me lo dio Tom Hanks disfrazado de marinero, lleno de sarcomas de Kaposi y a punto de morir. Así me dieron el diagnóstico a mí, culturalmente hablando. Entonces, urgen representaciones, así como urgen representaciones de personas, por ejemplo, usuarias de silla de ruedas, así como personas sin un brazo, porque ¿dónde están los trolos, las personas bi, las trans, tortas y demás, por ejemplo, que viven con una diversidad funcional o demás? ¿No existen? No. Estamos subrepresentadas en lo cultural, pero ¿por qué? Porque, y para cerrar esta idea, para mí es la punta del iceberg lo cultural. Porque, claro, ¿cómo vas a llevar a un producto cultural cosas hablándolo muy livianamente, no por cosificar, digo, situaciones y demás que no están en tu cotidiano? Y si lo llevas, lo vas a llevar con el carajo probablemente. Y de vuelta, no es que no existamos las personas VIH positivas. 140.000 personas VIH positivas hay en Argentina. ¿Cuántas conocen? ¿Y por qué no conoces tanto? Porque seguimos viviendo con estigma. ¿Cuántas amigas, amigos, amigues tenés usuarias de silla de rueda? ¿Y por qué? ¿Cómo están las calles? ¿Cómo está dispuesto todo para que esas personas lleguen a los espacios de sociabilización y demás? Entonces, para mí es algo que se retroalimenta, se muerde la cola. La falta de representatividad, la representatividad utópica y demás, porque tiene que ver con nuestro cotidiano. Entonces, creo que todo eso tiene que potenciarse en el diálogo y marcarlo, o sea, obviamente marcarlo, obviamente señalarlo, para repensarnos, no para elegir a quién cancelar, no para elegir a qué artista, por ejemplo, que dijo tal cosa, cancelar. Es como, no, bueno, mirá, vení, ¿por qué estás haciendo voz de una persona VIH positiva? ¿O por qué vos estás haciendo tal cosa? ¿O por qué vos, persona cis, estás haciendo una persona trans? ¿Sabés lo que pasa con esto? O sea, también creo que, si bien soy una persona que lo primero que tiende a hacer es a enojarse, obviamente, también creo que hay que construirnos un poco más mercenariamente, más yeguas de Troya, y ver esos espacios para filtrarnos y recuperar lo que nos corresponde, que es todo. Sí, absolutamente. Muy interesante eso de enojarse porque como que siempre, de repente como que siempre nosotros tenemos que ser los que dialogamos bien, los que nos sentamos en una silla a hablar con todos y a explicarles todas las cosas. Pero perdón, Bauti, a pedagogizar de una manera, o sea, eso que llaman pedagogización es trabajo no pago.
O sea, Exacto. porque somos, claro, somos todas las personas trans, bi, no binarias, VIH positivas y demás que tenemos que dar la charla, o sea, que tenemos que dar, o sea, todo el debate y todo, y no se nos paga. O sea, que nos contraten. Digo, yo no tengo ningún problema que Sprite haga publicidades LGBT. Es más, bravo. O sea, yo quiero que mi tía vea personas LGBT, Marcha del Orgullo. Bravo, Sprite. Ahora, ¿cuántas personas contrataste? ¿Cuántos asesores contrataste? Y te lo estoy diciendo a vos, Sprite. Pues tampoco es ahora entre nosotras, ¿viste? Tipo, vos, espacio cultural que apenas sobrevive. Digo, a vos también, pero digo, graduemos eso. Y nuestro enojo tiene que ser para mí, nuestro enojo tiene que ser un combustible, no una pancarta. Porque me enojo, hago un posteo, tengo mis seguidores, tengo mis likes y nada ha cambiado. Agarrá ese enojo y y abrí otro diálogo y gestioná, porque digo, no somos activistas del like. O sea, somos activistas de la acción. Entonces creo que eso es muy importante, que nuestro enojo sirva. Sí, sí, absolutamente. Es también una cuestión de dónde está mi sueldo para enseñarle a la gente ESI. No lo veo. Paréntesis, acá entre nos y estaba. Me ha pasado que me han contratado, por ejemplo, de una agencia de publicidad en un momento, porque querían ver como todos sus contenidos atravesados por diversidad y no sé. Chiquis, duré lo que un pedo en un tornado. O sea, cuando empecé a hablar, fue como, me acuerdo del director general que en un momento me dijo, no, mira, esto no es página 12. Ah, Lo más progre que conoces, aguante página 12, obvio, pero digo, y nada, y duré un mes y medio. claro. Porque necesitaba la plata. Pero si no, el día que llegué, así como llegué, me tendría que haber ido. Pero bueno, igual hubo cambios, hubo gente con la que se puede dialogar y todo, pero digo, son nuestros espacios, corresponde. O sea, y no tenemos que hacerlo. Hay espacios donde sabremos, hay mesas, hay diálogos y hay lugares donde habrá una gratuidad económica, porque nada es gratuito ni para el otro ni para nosotros, nada es gratuito. Pero sí saber disputar esos espacios y disputar eso que nos corresponde. Sí, hay una cosa que dijiste que me pareció muy interesante y que lo habías dicho, o sea, lo dijiste en uno de tus en Seguro de Habana, no me salía la palabra, que hablaste como de qué hubiera pasado si cuando se empezó a conocer o cuando se empezó a tener una visibilidad del VIH, antes mal llamado SIDA, como si hubiera sido todo eso, ¿qué hubiera pasado si se lo hubiera tomado con el mismo espamento que se lo toma el coronavirus? Pero tiene que ver con quién se lo asoció. Primero apareció el SIDA y luego se supo que lo causaba era el VIH. Esa fue como la... Y como era una cuestión, le decían de las 4 Hs, heroinómanos, que era una inyectable, hemofílicos, que eran personas que recibían transfusiones de sangre, haitianos, o sea, porque pensaban que eran personas totalmente de Haití, y homosexuales, eran las 4 Hs. Entonces, pero esas 4 Hs no incluían al hombre. O sea, entonces no importó. Entonces no hubo una respuesta mundial, entonces está bien, es una plaga de putos, de yonkis, de promiscuos. O sea, porque se la pensaba así. De hecho, uno de los primeros nombres que tuvo el VIH fue la sigla GRID, Gay Resistant Immunodeficiency, como algo que básicamente no es que, como ahora que se sabe que es el VIH y que puede atacar de alguna manera prevalecientemente o no a alguna población, no sé, lo podemos pensar de un millón de maneras. En ese momento se pensaba directamente que era de gays. O sea, directamente era el cáncer gay. ¿Y por qué no hubo una respuesta? Por una decisión política. O sea, hoy en día todavía tenés que leer, por ejemplo, economistas como Martín Tetaz diciendo, bueno, que les pibes vuelvan a las clases porque tenemos que aprender a convivir con el COVID como se aprendió a convivir con el SIDA. Y es como, no puedes comparar COVID y SIDA, porque yo si toso no te transmito VIH. Si soy positivo de COVID y toso puede ser, digo,
se sigue hablando de esa manera, se sigue ignorando nuestras trayectorias, nuestras vidas, nuestras muertes y demás. ¿En función de qué? En función de sus discursos. O sea, pues no están hablando de VIH, no están hablando de SIDA, están hablando de la urgencia de sus discursos. Para mí tiene que ver con ello. Entonces, nada, ya te digo, es muy evidente, yo considero que todas las muertes de personas a raíz de VIH, de causas relacionadas al SIDA, son crímenes de odio. Porque son muertes por abandono, son muertes por negación, son muertes por años y años de negar nuestra existencia sistemáticamente y adrede, ¿verdad? O sea, una persona que muere porque el Estado mundial, las organizaciones y la sociedad negó el problema y prefirió no darte una respuesta, es por odio. Entonces, también yo considero muchas de nuestras muertes como crímenes de odio. Sí, a ver, absolutamente. Pasando de tema, pero en la misma sintonía, te quería preguntar cómo fue la experiencia de guionar Bicho y yo. También podés contarle a la gente que nos está viendo Total. qué es Bicho y yo. Bicho y yo es un cómic que creamos junto al dibujante, ilustrador John Amarillo, donde básicamente yo lo que intentaba era, bueno, John se encargó de darle toda la personalidad y todo un tinte gigante a Bicho y yo. Yo lo que buscaba era lo mismo que busco con casi todas las notas y con todos los espacios, que tiene que ver con traficar información. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere sentarse a escuchar hablar de VIH? Absolutamente nadie. O sea, entonces yo lo que hice fue encontrar maneras de meter el mensaje. Yo trabajé mucho tiempo en BuzzFeed, la web esta de noticias, de memes, GIF y 20 cosas que deberías saber y responder estas preguntas y te decimos qué princesa Disney sos. Bueno, estuvo muy divertido, durante un tiempo lo hice. Y ahí también lo que hacía y lo que buscaba era esto, era temas de VIH, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo logro yo instalar este debate, este diálogo? Después vemos toda la información, pero primero hablemos de VIH, primero que exista dialécticamente. Y con Bicho y yo fue una parte, bueno, con notas ahí también, el Segurola y Habana en Futurock también, poder meterme y decir, bueno, y cagar un poco de risa, porque hay algo muy, muy fuerte del diálogo de las personas con respecto a VIH que tiene que ver cómo les cambia el cuerpo cuando estamos hablando de VIH, y de repente cuando vienen a hablar de VIH, como, y vos que vivís con VIH, y es como cambia todo, se solemniza todo. Y es como, bastante tengo en tomar una medicación todos los días como para encima tener que bancarte a vos. O sea, no tengo ganas. Y además, imagínate, yo, hace 11 años que vivo con el diagnóstico, en su momento yo no sabía nada de VIH. Y era como, ¿cómo puede ser que entre todo un grupo de personas no heteros y demás no estemos hablando de esto? De personas con unas sexualidades mucho más activas, con personas, digo, más allá del cliché que estoy citando, ¿cómo puede ser que no estemos hablando? Y tiene que ver con que no hablamos de sexualidad, porque ahora nos hacemos todas las diosas, somos todas las divinas, somos Jauregui todas, que dicho sea de paso, hoy es el cumpleaños de Carlos Jauregui, y nadie habla de BPH, por ejemplo. O sea, nadie habla de BPH, nadie habla de gonorrea, nadie habla, o sea, y que cada una tiene que cargar solitaria con su... Y es eso a lo que voy con, no hablo de VIH, hablo de estructuras sociales. Chicas, posta, no puede ser que no se hable de BPH. ¿Y por qué no se habla de BPH también? Porque se piensa que solamente te puede generar un cáncer de útero. Y claro, como las personas que no tienen útero en general suelen ser varones, en general, ¿a quién le importa? Tiene que ver con la misma violencia hacia las personas no varón cis y demás. Entonces, de vuelta, es estructural. Para mí es súper estructural. Entonces, tomar la radio, tomar, por ejemplo, videos, tomar el cómic como herramienta, para mí es primero de solemnizar, porque yo ya yo no tengo ganas de vivirlo solemne y solo, porque es agotador.
Y por otro lado también es abrir al diálogo, porque de vuelta, ¿quién se quiere poner a dialogar? ¿Quién quiere ponerse a hablar de VIH, de HPV? Yo nada más, que en un boliche capaz te agarro y tipo, después de 2 Fernet me pongo a hablar de eso, y es como, ay, por favor, Lucas, por favor, pará. Tipo, soy como el meme, ¿viste? Del pibe que está hablando y la piba que está seca. Bueno, yo soy re el pibe tipo, ¿sabías que si el VIH no es tal? Y es como, y todos mis amigos, ¿el chico le está hablando de política o de VIH? De todo. Denso. Soy yo. O sea, pero digo, es eso, es cómo hablamos de esto. Bueno, y tiene que ver para mí con hackear la solemnidad. O sea, con hackear los tabúes. O sea, porque de repente nos consideramos que ahora somos todas Harvey Milk, todas Jaureguis. Pero a ver, te quiero ver si el pibe o la piba con la que garchaste la semana pasada ahora aparece en una historia de Instagram diciendo que vive con VIH. Quiero ver qué onda. Vos, o sea, todos repetimos toda la data, todos repetimos todo, o sea, el mantra, todos lo repetimos. Bueno, ¿qué pasa? Y además, de vuelta, 140.000 personas viviendo con VIH. ¿Cómo no conoces? ¿Cómo puede ser que no haya nadie? ¿O cómo puede ser que tengo que ser yo, la persona con VIH de la serie, el puto? O sea, de tu sitcom en la vida real, ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no puede ser tu tía? ¿Por qué no? Que es parte de lo que a mí más me flashó cuando yo comencé a hablar sobre VIH, que me empiecen a escribir señoras, o que me empiecen a escribir pibes diciendo mi tía, mi abuelo, mi no sé qué, y para mí era como, ¿qué? Pará, ¿cómo que no es solamente algo de putos, y soy yo el puto con VIH? No. O sea, lo tienen las tías, y es como, la H siempre digo lo mismo, es de humanos. Pero de vuelta, ¿por qué pensamos esto? No está para nada disociado esta manera de pensar de los productos culturales que nos han formado y de las decisiones políticas de que esos productos culturales sean así. Porque esto viene de años 30 del código Hays, que era un código de censura y que decía que solamente lo que no sea una imagen, o sea, todo lo que sea una perversión sexual será retratado de una manera no positiva. ¿Y qué era una perversión sexual? Lo no hetero, lo no monógamo. E históricamente, entonces, se ha construido de vuelta por una decisión política, eclesiástica, capitalista, porque para no perder gente ese cine acataba, para no perder política ese cine acataba, para no perder espacios acataba ante la iglesia, se nos construyó como villanos o como víctimas. Somos el asesino o la víctima. Entonces, es obvio que eso nos hace mella. Es eso lo que también nos construye, porque además viene históricamente. O sea, viene históricamente, estamos completamente formados, deformados o seteados, como querramos decirle, por esos consumos culturales. Todos los villanos Disney son trolos. O sea, son tortas, son trabas, y no por su vida sexoafectiva, no por su orientación sexual, sino por el subtexto con los que se han construido, y tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que se llama el queer coding y esa decisión de que el villano que vive en un closet, en una cueva, escondido, va a ser el de los gestos, el amariconado y demás. El villano además, ¿qué pasa? El villano no quiere ponerse en pareja, el villano no quiere la monogamia esa, no quiere la princesa príncipe, no quiere ese binomio. ¿El villano qué quiere? Quiere poder. Entonces, todo lo que va en detrimento y todo lo que le dispute el poder al sistema y la hegemonía será construido villano. Bueno, y eso somos para el poder. O sea, eso somos para el binomio, eso somos para la heteronorma. La villana, el villano que hay que matar, que hay que eliminar. Y de nuevo, es así como se nos construye. Yo me acuerdo de ir a ver la película Secreto en la Montaña con mi primer novio. O sea, tipo, yo salí pensando, ay, qué romántica, fuimos a ver una de trolos. Y era como, viste, como que algo te tenía que sonar adentro de decir, che, alguien muere siempre, o sea, que los chicos no lloran, entonces podemos hacer todo un raconto. Entonces, y a la vez también tenía que ver con encontrarte en una pantalla. Era muy importante, existías más allá de tu
narración. Y te conformabas con ser la víctima, con ser el villano, con ser el paria, con ser el chiste. O sea, yo me acuerdo lo que me ha costado a mí salir del closet, por decirlo de algún modo, viendo a Yanola, viendo a Fabio Posca, viendo Videomatch, viendo a los balines, a los trolos. Era como, tengo que salir a eso, a ese castigo, a esa bardeada. Y lo cultural, entonces, es fundamental. O sea, nuestras construcciones, lo que proyectamos, lo que construimos culturalmente, es una decisión política, es una formación política. Entonces, no queda para nada distanciado de eso. Sí, es increíble escucharte. Siempre me quedo como, Perdón. quedan como 8 cosas tipo, pendientes en la cabeza pensando, porque es impresionante. Hay una cosa que dijiste que es muy interesante, que también tiene que ver con lo que estamos haciendo en el foro. Esto de todos nos creemos Jáuregui, pero cuántas personas repiensan seriamente cuáles son sus militancias y cuáles son, o sea, si van más allá de compartir una foto en Instagram y repetir un discurso sin pensarlo mucho, y de pensar qué es lo que está haciendo también. Es que, perdón, en ese sentido vivimos también una militancia que a mí me preocupa personalmente, que es lo que yo denomino el necro-orgullo. Todas nuestras banderas están muertas. Y me parece súper importante porque jamás hay que olvidar a ninguno de los Jáuregui, ni a Carlos ni a Roberto, porque somos hijes de la acción y el activismo de una gran Loana, de Diana Zacallanes, digo, Maite Amaya, gente muy importante que no hay que olvidar, que debe persistir y que sigue y seguirá siendo siempre nuestra bandera. Pero ¿qué pasa con nuestra acción actual? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué le pedimos? O sea, ¿qué le pedimos a nuestra acción actual? Me parece que eso tiene que ver en construirnos día a día y en la acción y en abrazar que somos contradictorios. En abrazar de que somos errores, digo, de que nos hemos equivocado, de que no resistimos un archivo, porque quizás hace unos meses pensábamos de una manera y hoy de otra distinta. Entonces, de vuelta, es como con el enojo, lo de nuestros referentes. Los Jáureguis, Roberto y Carlos, las Loanas, las Dianas, tantas personas, Jorgelina de Casa Brandon, una gran persona que formó la cultura actual en Casa Brandon, tienen que ser nuestro combustible, no tienen que ser nuestro reposo, no tiene que ser nuestro comodín de comparto un Jáuregui y listo, ya lo hice, check, o sea, casi como una confesión católica, listo, chequeado, no. Tienen que ser, y personas que además fueron súper contradictorias. Vos leés el libro Orgullo de Mabel Bellucci, que es súper interesante, y ves las peleas que tenía, cómo Jáuregui le cayó cuando se va de la CHA, que se va con el recientemente fallecido también César Sigliuti, directamente le cayeron con escribanos. O sea, y también pensar quiénes son nuestros referentes y sumar, porque hace poco falleció Alicia Kaff, del lesbiátrico Sueños de Mariposa, y murió prácticamente en la indigencia. Y básicamente no tuvo, o sea, y ¿quién la recuerda? Hace poco murió también Carla Pericles de El Archivo de la Memoria Trans. O sea, entonces, tiene que tener una gran retroalimentación todo esto. Se tiene que retroalimentar. Nuestros referentes, nuestro orgullo, celebrarlos, pero para pensar nuestro presente y nuestro futuro, y más aún nuestro presente. Porque que será lo que construya futuro. Sin duda hay que tener una pata a futuro, total. Pero digo, no podemos, pues si no es todo muy un DeLorean. Vivimos de nuestros referentes pasados y viendo hacia el mañana y perdemos este hoy. Tampoco se tatúen Memento Mori o Carpe Diem, que es muy, no, ya está, ya pasó. Y perdón si alguien lo tiene. De una, buenísimo. Le recordamos a la gente que nos está viendo que pueden hacer preguntas en el chat del vivo de Instagram y en el vivo de YouTube. Vamos a estar leyendo sus preguntas y después se las vamos a pasar a Lucas, a Marica y a Josefina. Ahora quería pasar a Josefina. Recordemos que ella es la realizadora, una de las realizadoras de la serie web Quien Pudiera.
Vuelvo a decir, gran serie y espero que la vayan a ver a YouTube apenas termine el vivo. Y te quería preguntar de cuál fue el puntapié para llevar adelante la construcción de personajes bisexuales y lesbianas como Meme y Mariana en Quien Pudiera. Bueno, como el disparador, digamos, la vida misma. La vida Nisman. No, un poco la serie trata de nuestra realidad, obviamente exagerada y con un intento de comedia. No la pasamos tan bien, no nos reímos tanto en la vida real, pero es un poco, pasa por ahí. Entonces, esos personajes que creamos con Morena, que es mi colega y co-guionista de la serie, están un poco basados en lo que conocemos, ¿no? No somos personas recontra remil experimentadas en comedia, ni medio que nos mandamos, dijimos, un día le comenté que quería hacer una serie de tortas, porque hay una sola referencia de la que soy muy fan, que se llama Plan B, y la milito mucho. Y bueno, hablando un día al pedo, nada, le comento esto, y como somos dos manijas, ella también se copa con la idea, y nos pusimos a tirar ideas y armar como ciertas estructuras y demás, y medio que se fue dando. Y en realidad también surge la idea de la serie en general por la falta de representatividad, porque bueno, la referencia que te tiro es una serie hecha por unas pibas con su propia plata y conocida en un nicho re cerrado del lesbianismo, como, bueno, y de la comunidad, pero digo, y después El Abismo, ¿no? Hace 10 años más o menos se filmó y El Abismo, y bueno, entonces, bueno, de hecho Morena, que es mi socia y mi colega, se encarga mucho ella estudia, porque es una persona muy estudiosa, y estudia justamente todo esto. Su tesis se trataba de la representatividad lésbica en el horario prime time en la televisión y demás, entonces como que manejaba muchísimo más que yo todo lo que tenía que ver con eso, y charlamos muchísimo sobre eso. Yo, por mi parte, como que le di las herramientas de guión y fuimos como ahí complementándonos, y se nos ocurrió escribir la serie, en donde dijimos, bueno, vamos a reírnos de nosotras, porque si no nos morimos, básicamente, este sistema del orto, y también vamos a intentar bajar línea. Obviamente la serie la escribimos hace 3 años. En el medio pasó lo del aborto, hay un capítulo en el que hay un aborto, o sea, no sabíamos qué hacer cuando la filmamos porque estábamos en pleno debate. Decíamos, si sale, ¿qué hacemos con esto? Fue todo bastante, en ese sentido, hay un montón de cosas que escribimos de ese guión que quedaron como que hoy lo veo y digo, bueno, no sé si escribiría esto, no sé si filmaría así, pero ya está. Pero igual, obviamente que estamos contentas con el resultado, porque es algo, nada, es un montón de laburo y es algo que requeríamos hacer, hablar de eso, de un universo lésbico y bisexual, sin tener que hablar de cómo es salir del closet y qué es el sufrimiento. Es como, bueno, mira, esta serie se trata de que acá somos todas tortas y bisexuales, y vamos a hablar con eso con naturalidad y fin. O sea, si no, como que lo que encontrábamos siempre en esto de criticar un poco la representatividad, era que sobre todo en lo que es la televisión, las lesbianas es como que, bueno, primero sufren siempre están sufriendo, o sea, lesbiana igual sufrimiento, no hay otra, así, lineal. Y sufren, siempre están en el closet, siguen sufriendo a lo largo de un recorrido de, qué sé yo, un año de novela. Bueno, y que, digamos, la búsqueda de su felicidad o el arco de ese personaje, digamos, se resuelve, no sé, casándose o saliendo del closet, fin.
¿no? Como ahí. Entonces dijimos, bueno, acá nadie se va a casar, en esta serie nadie se va a casar. Y después otra cosa que pasa mucho es que lo vemos como una generalidad, ¿no? Como algo regular, es el hecho de que no sé, en lo que es el prime time, las parejas heterosexuales se chapan y se garchan y de todo desde el día 1, mientras, nada, las tortas están agarrándose la mano en el capítulo 8000 y todo el mundo está ahí expectante, todo el mundo, nosotras las lesbianas. Ese es todo mi mundo. Y estamos esperando que pase algo y no pasa nunca nada y te conformás con un chape de dos actrices cis heterosexuales, como qué paja todo, ¿no? Qué paja. Así que, bueno, fue un poco lo que decía Lucas, a partir de ese enojo de estar hartas de ver siempre lo mismo, dijimos, bueno, vamos a hacer algo nosotras, que no tenemos plata, pero lo vamos a hacer igual. Y bueno, así es como arrancamos la idea de la serie, digamos. Así fue. Sí, es muy interesante justamente lo que decís, porque es eso, juega con un... No es una sitcom, pero juega con como esa situación de friends, de personas que son amigas y ya está, y hablan de cosas, y juega con esa normalidad que hace romper un poco con esa tensión de decir siquiera la palabra lesbiana. Que es súper interesante. Y otra cosa que también me pareció súper interesante es que hay una escena de sexo y es muy loco cómo, no sé si es muy loco, está bueno cómo rompe con la estructura de lo que es el sexo lésbico, ¿no? Como la mano en la sábana y se agarran Las las dos. caricias, porque las lesbianas no se acarician, ¿no sabías vos de esa parte? Eh, bueno, sí, obviamente en esa parte como directora hay que saber cuáles son, yo, nada, tampoco tengo una experiencia de haber dirigido un montón de escenas de sexo, entonces digo, bueno, mis límites son estos, hasta acá yo sé pedir, hasta acá me puedo manejar dirigiendo, y también las actrices, bueno, yo puedo dar hasta acá, obviamente si fuese por mí hubiese dicho, hagan más, porque quiero más, quiero que... Pero no, hicimos eso y la escena a mí me encantó, estuvo buenísima, tuvieron muchísimo entrenamiento actoral con una compañera que es la que hacía dirección actoral, que me salvó, porque si no hubiese sido por ella, yo sola dirigir esa escena hubiese sido mucho más difícil. Y bueno, nada, la idea, de hecho esa escena es muy loco porque está en el capítulo 4 de la serie y es el capítulo con menos vistos porque YouTube no la sugiere nunca. No la sugiere. Y yo no entendía por qué pasaba eso. Hicimos la lista de reproducción como para que reproduzca. Si vos entrás a ver la serie como por medio de la lista, te va a aparecer. Pero si vos la estás viendo así de manera random, te salta del 3 al 5. Y yo, como me la sé de memoria la serie, no me había dado cuenta. Y dije, claro, empieza con una escena de sexo. Y yo estimo que es por eso, digamos, que YouTube no la recomienda. De hecho, también la pasaron en el canal de la provincia acá y saltearon ese capítulo, no lo pasaron. Así que es como un capítulo bastante... Sí, fue todo un tema que todavía no he obtenido respuesta. Iban a pasarla, no sé, 3 capítulos, un lunes, un martes y así, y ese no salió. Así que hay una parte de la historia de la gente que la vio por la televisión que no se enteró. Porque además de coger, se drogan en ese capítulo. O sea, está todo lo que está mal está en ese capítulo. Así que, claro, todo junto. El 4, bueno, pasa todo eso y está bastante complejo por ahí difundirlo. Y de hecho lo subimos a Instagram, a la imagen, dijimos ya fue, y subimos la imagen del momento de sexo. Duró un tiempo, pero bueno, lo bajó Instagram también. Nada, ahí remando ese capítulo.
que estuvo muy bueno filmarlo, como una experiencia resarpada. Para mí es como haber filmado esa serie, es un aprendizaje que todavía voy a la psicóloga y hablo de eso y la filmé hace 2 años, o sea. Pero estuvo muy bueno y esa era un poco la idea. Dijimos, bueno, acá no podemos seguir reproduciendo lo que estamos criticando de la televisión y de las series, incluso de muchas series lésbicas que nos gustan y todo, pero que no garchan. Dijimos, no, bueno, a ver, el primer plano que va a aparecer acá en el capítulo 1, plano 1, 2 pibas chapando, que se vean las bocas. Ese era mi primer capricho. Y así es como empieza. Y después de eso dijimos, bueno, que se chapen, no importa si pasa o no en la vida real, porque también hay una realidad que no sé si pasa tanto, pero no importa, que se chapen mucho, y que si no pasa, que última funcione como disparador, que empiece a pasar, ¿no? Como tengamos ese objetivo. Organicémonos, dejemos de quedarnos en nuestra casa y chapemos todas. No, un poco, digo, buscábamos esto con la serie, sí, por ahí es verdad que las tortas no están todos los días chapando como en la serie, pero un poco queríamos como pinchar con eso, porque estábamos un poco hartas también de que no suceda tanto, ¿no? Y que se genere como este acostumbramiento. ¿Cómo? Acá en el vivo de Instagram preguntan para cuándo la segunda parte, No hay plata. reclama el público. Es la pregunta que me hacen muy seguido y me encantaría tener una respuesta, pero ¿para qué mentirte? No lo sé. Como gustarme, a mí me encantaría, por más de que lo sigo hablando a la psicóloga, me encantaría hacer una segunda temporada, pero en realidad no tenemos el dinero, digamos, no es algo que pueda decirte sí, no. Ideas sobran, ganas también, y ojalá se pueda realizar, porque además está re bueno, la gente, digamos, yo tengo como esta teoría, tengo muchas teorías, por eso escribí esta serie, donde los personajes tienen teorías, y una es que para mí el público lésbico es muy fiel, es un público fiel a lo que se ve, ¿no? Porque no hay contenido. Entonces, ¿qué pasa? No importa dónde, en qué novela haya una lesbiana, la van a ver siempre. Y no solo la van a ver, van a cortar cada partecita en donde aparecen esos personajes y los van a editar y los van a subir a YouTube. O sea, tienen un nivel de fidelidad como público que para mí es increíble. O sea, es zarpado porque están ahí siempre. Y me incluyo, obviamente, porque también me pongo a ver cada pelotudez en donde aparecen tortas y a consumir cualquier contenido. No me importa si me gusta la novela, no me gusta la novela. Hay tortas, lo voy a ver. Después me fijo quién lo dirigió, si está bueno o no está bueno. Entonces, nada, está buenísimo que nos pregunten por otra temporada y estaría buenísimo que se haga, pero no puedo ahora decir que va a haber otra. Sí, yo recuerdo cuando la vi, me pasó eso de que me saltó del 3 al 5 y dije, acá me perdí algo porque se acaban de despertar con resaca, no tiene sentido. Y tuve que buscar y tuve que ponerme a googlear en un montón de lugares y lo terminé encontrando, estaba en YouTube, pero tuve que buscar un montón. Y otra cosa que también me pasó con la serie Pose, que es que era mucho la pregunta, yo me acuerdo, porque también es una cuestión de cuando uno ve este tipo de series o ve este tipo de películas, siempre es una cuestión de incomodidad con uno mismo. Y me acuerdo de preguntarme en Pose, era como, pero ¿por qué toda gente? O sea, era una pregunta como muy interna de mi cerebro, pero existió. Era, ¿por qué toda gente afroamericana? Y ahí me di cuenta, fue como, pero, y claro, más vale, esa era la idea, esa es justamente la idea. Y acá, y lo que me pasó con quien pudiera, fue que también me pregunté como, ¿por qué todas mujeres lesbianas? Y fue como, y es la idea, o sea, es necesario para que vos te hagas esa pregunta, justamente. Sí. Sí, era la idea. También
digo, nosotras, bueno, como dijimos, vamos a hablar del universo lésbico y bisexual. Hay también dentro del elenco personas trans, pero no ocupan un rol protagónico porque un poco lo que decía Lucas hoy más temprano, no podemos hablar desde ese lugar como guionistas, como que no me voy a poner yo a crear realmente un personaje si no sé, no sé tanto de esa realidad como para no, lo ideal para mí sería incluir a una persona trans en el armado de guión que me pueda, que, no sé, que pueda participar, que pueda, ¿no? Entonces, los personajes trans que participaron, bueno, obviamente, regla número 1, no hay que aclarar que es trans si te diste cuenta, no te diste cuenta, qué sé yo, no sé, no se aclaran esas cosas. Las hay, participan como bolos y demás, pero digamos, no tenemos ese tipo de protagónicos por una cuestión de que si no atraviesa mi subjetividad, yo no me siento, por lo menos, no sé, capacitada para ponerme a armar un personaje así, ¿no? Y con respecto a que sea, bueno, no era solo el elenco, eran mujeres en todo el equipo. El equipo técnico éramos todas pibas y había, no, había maricas también, pero éramos como un 90% de todas mujeres por regla general desde el día 1 que empezamos a planificar. Todo el equipo técnico éramos pibas y disidencias en general. Buenísimo. Siempre es buenísimo. Me pareció excelente porque me acuerdo de encontrar la serie por un youtuber que se llama Lichi. Que aparece de extra. Claro, sí, y Dani también. Y Dani también. Y creo que contaba eso en un video, como era todo un equipo de mujeres. Bueno, les recordamos a las personas que nos están viendo desde Instagram y YouTube que pueden hacer preguntas en los comentarios, vamos a estar leyéndoles. Desgraciadamente no nos queda mucho tiempo porque, bueno, tenemos un solo Zoom y a las 8 tenemos otra actividad, pero hace un ratito llegó Marica Combativa. Es un honor estar hablando con vos. La verdad que no, aplaudo, pero si aplaudo queda muy raro, porque aplaudo una sola persona. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acabo de llegar, estábamos haciendo una capacitación en la organización de Micaela García con la mamá de Mica, estábamos capacitando un par de machos, así que perdón que llegamos tarde. Es una perfecta excusa para llegar. Es una muy buena excusa. Pero Eh, enganchada con lo que venían hablando, muy interesada obviamente. No conocía el trabajo de Josefina, pero tuve el placer de entrevistar a Albertina Carri, que es directora de Las Hijas del Fuego, y más o menos va por esa lógica también, ¿no? De poder mostrar algo contrahegemónico, así que me enganché un poquito ahí. Sí, la verdad, impresionante. Bueno, ya que estás acá, vamos directo al hueso. Bueno. Y te quería preguntar sobre las identidades no binarias. ¿Crees que se le da algún lugar en las series o en las películas o en los audiovisuales en general a las identidades no binarias? No, en realidad no. No hay lugar para nada que no sea hombre, mujer, hetero, cis. Todo lo demás no existe. Pero, por ejemplo, tenemos Steven Universe, que es un dibujito creado por una persona no binaria. Y es un dibujito hermoso, digo, si no han visto Steven Universe, vayan a hacerse ese favor, digo. No sé si hay representatividad, digo, ¿no? A mí me gusta visibilizar esto de que lo hetero no solamente hace cuerpo, digo, sino también hace mundo. Los enchufes son macho y hembra, las tuercas son macho y hembra, entonces es como, cuesta muchísimo determinar lo no binario, digo, ¿no? Porque está siempre desde lo binario, entonces en lo que son las series y demás, por lo menos falta muchísimo y creo que se está abriendo camino.
Sí, sí. Es más, no sé si saben, pero en la serie Pose, y creo que en algún lugar más, no me acuerdo bien, creo que en los últimos capítulos de las últimas temporadas de RuPaul's Drag Race están empezando a usar en los subtítulos el lenguaje inclusivo, que es como, es muy Algo quería chiquito. decir de eso igual. Primero, RuPaul tiene fracking en Argentina. La cortan. Y segundo, en Pose no son todas afro. Angel es latinoamericana. Y la amo. Creo que es puertorriqueña, no quiero ser burra. Pero me parece que es latinoamericana. Y sí, y RuPaul tiene fracking en Argentina. Basta de consumirlo. A ese transodiante. Ya me Hagamos suena, un RuPaul latinoamericano. no lo puedo creer. Me Luanda, acabas de... por Perdón, ejemplo. no solo en Hablando de no Argentina, binarias. perdón, no solo en Argentina tiene fracking por todo el mundo y demás, también se lo puede consumir sin generarle ningún tipo de ganancia a RuPaul y consumir a todos los participantes y demás, como por ejemplo verlo por circuitos alternativos que sabes que no le va a llegar la ganancia a RuPaul. Sí, para mí las Pero además películas... nunca ganó una persona gorda en RuPaul. Por lo menos de todas No, las bueno, temporadas que la yo vi, temporada de siempre Yurika llega a la Ojara, semifinal, nunca gana una persona gorda. Para mí es re gordofóbico. total, es re, pero digo, está interesante los participantes, digo, por ejemplo, ahora está RuPaul Drag Race Holanda, muchos de los participantes son ahí no binarias, gender fluid, es como súper interesante eso, pero después evitar todo lo que sabés que le pueda llegar a generar una ganancia directa a RuPaul, como pagar las suscripciones, como verlo siempre por circuitos alternativos. Sí. Pues bastante fracking ya hace como para que me lo venga a hacer a mi pobre economía. Sí. No, para mí las películas de Hollywood y todo lo que salga de Los Ángeles hay que verlo por lugares alternativos. O lugares que no les llegue tanta plata, que no les lleguen como $80, como les llega a veces. Bueno, nos desviamos del tema, pero es muy interesante porque era uno de los temas que íbamos a tratar de RuPaul Drag Race. Quiero decir una sola cosa, todos sabemos que Ginger Minch tuvo que haber ganado la temporada 7. Bueno, listo, lo dije. No sé quién Perdón. es yo, perdón. La una que llegó a la final de la temporada 7, estoy muy de acuerdo. Sí. O sea, en realidad tenía que ganar Katia, pero bueno, la sacaron antes, así que tenía que ganar Ginger. Justamente hablando de Hollywood, quería preguntarte, Marika, ¿cuál crees que es el papel? Recién estuvimos hablando un poco de cuál es el papel de la comunidad LGBT en general, eh, pero también tocamos el tema de cuáles son los papeles que se le dan a las personas trans, ni siquiera a las personas trans, los personajes que tienen una construcción trans, que siempre son como una cuestión de sufrimiento constante y de nunca poder disfrutar nada. ¿Crees que ese es el papel que se le da en las películas, sí, en las películas de Hollywood? Te quería preguntar también si notas algún cambio con quizás un cine mucho más under. Definitivamente sí, en el cine era under, obviamente, por eso es under, digo. Pero sí, Lucas es una de las personas que más rosquea con esto hace muchísimos años, ¿no? Con la representatividad. Una de las primeras intervenciones que escuché fue justamente con Filadelfia, digo, cualquier persona con VIH va a terminar muerta en la serie, y ahí empezó a rosquear también con el problema del puto que no sale del closet, la lesbiana y el lesbodrama, la persona trans y su identidad, digo, y hace mucho que viene rosqueando con esto, así que sí, estoy completamente de acuerdo en que la utilización es justamente eso, es utilización para el usufructo, y como tenemos que entender, digo, todos los cuentos de Disney, todas las películas de Hollywood, todos los relatos que nos contaron, hay una persona hetero mujer y una persona hetero varón. El varón va a penetrar a la mujer y ahí terminó la película porque eso es el amor romántico. Entonces, hasta dentro de las historias hetero, todo es conflictivo. Porque la película y la serie dura hasta que están juntos. Después se termina, como si todo acabara mágicamente, digo. No acabara en términos de acabar eyaculación capitalista, digo, ¿no? Sino como que terminara mágicamente la cuestión ahí, de este amor tan Montesco y Capuleto, ¿viste? Pero tiene que ver con eso, con el tipo de representatividad, y sí creo que hay un cambio, no solamente en el under, sino también en el mainstream, porque si bien es una producción norteamericana, Pose es una producción que justamente viene a romper con todo eso. Es increíble, digo, que
que puedan visibilizar no solamente las cuestiones de género, sino también las cuestiones raciales. Digo, esto que le dice, porque RuPaul no entiendo nada, pero en Pose acá me llamaron. Me encanta cuando Angel dice, no, Angel no, Blanca dice esto de, uy, ahora que Madonna hace esto, vamos a ser famosas. No, amiga, sos negra y traba, no te van a venir a buscar nunca. Y me parece importantísimo que las series empiecen a hablar de eso, ¿no? Desde otra subjetividad, y creo que mi personaje favorito, que no me lo preguntaron, es Electra. Me encanta el giro que hace Electra de ese... Obvio. ¡Ay, esa... Somos todas Electras enojadas, escúchame! Y también, perdón, también agregando algo con respecto a Pose, para mí lo más interesante, además de lo que vemos en pantalla, en el detrás de pantalla también es súper fuerte porque es la diferencia entre activismo y espectacularización. RuPaul Drag Race, sin RuPaul Drag Race no habría Pose, no habría Legendary, no habría toda la movida trans, drag, non-binary, mass, gender free, etcétera, que hay en el mundo en este momento. Ok, gracias, retírese. ¿Qué pasa? RuPaul habilitó un camino, llevó a un montón de lugares. Buenísimo, pero no por eso va a ser impune a todo lo que hace. Lo que tiene Pose es, primero, Ryan Murphy, que es codirector, coproductor y co-guionista, puso todas sus ganancias para organizaciones LGBT. ¿Por qué digo co? Porque, por ejemplo, en alguno de los episodios, sobre todo de la temporada 1, lo co-dirige, co-guiona y coproduce Janet Mock. Por primera vez, una persona trans negra co-dirige, coproduce y co-guiona una serie estadounidense. Y eso es activismo. Lo de RuPaul es completamente espectacularización. O sea, RuPaul deviene en un activismo porque le sirvió lo que hace y por desborde termina haciendo un activismo. Pero digo, lo de Pose es mucho más presente y mucho más políticas, esas decisiones del detrás de pantalla, más todo lo que comentaba recién la Marica. Sí, absolutamente. Quería hablar mucho más de RuPaul, pero tengo tantas preguntas que no me da el tiempo. Quería preguntarles, esto quizás es una temática para el estrés, la cual es, igual no nos queda mucho tiempo, serían como 15 minutos, pero es una temática que está buena para tocar porque es una de las temáticas que más se tocan dentro de las películas, en las cuales se construyen o personajes nuestros o son historias nuestras, que es salir del closet. Que es todo un tema en la industria audiovisual. Es todo como, no sé, si tienen alguna reflexión o han pensado algo en cuanto a eso. Yo creo que si Mira, yo tardé muchos años en salir del closet y si hubiese visto alguna representatividad más efectiva, porque ni siquiera es efectiva, ese es el problema, ¿me entendés? Como todo está basado en un lugar muy de sufrimiento, que se confunde además con la identidad, como que no sé qué tiene que ver, pero bueno, entra todo como en la misma bolsa. Yo creo que si hubiese habido al menos una película que represente de una manera menos dramática y tan castigadora, hubiese salido del closet mucho tiempo antes. Hubiese perdido menos tiempo en mi vida. Creo que está como sí, bastante, no sé, me parece que hay ahí como una contradicción, porque por un lado, como activista, digo, bueno, hay que empezar a naturalizar, es como, basta, dejemos de salir del closet, y por otro lado digo, bueno, no, está bien, hay gente que tiene que, o sea, como digo, no basta de salir del closet, sino como empecemos a naturalizar que esta es nuestra vida, que así vivimos, que estamos al lado tuyo y de todas las personas, y que se acostumbren, y nada, un poco también lo que quisimos hacer eso con la serie, ¿no? Y después, por otro lado, veo que las salidas del closet son siempre, nada, muy sufridas, muy complejas. Y que un poco también es la realidad así, pero en este momento al menos no se me ocurre una película en la que alguien haya salido felizmente del closet. O sea, si a alguno se le ocurre, por favor, dígame. No, y menos aún, o sea, una representación positiva. Yo me acuerdo, sí, de episodios
donde es todo parodia y demás, pero la salida del closet además tiene que ver con la representatividad unilateral, monocorde de siempre, esto que les decía al principio, ¿qué mierda voy a salir del closet si tengo que ser Yanola o Fabio Posca? Si voy a meter un pie afuera y me van a cagar a tiros. También la idea de que los closets, también para mí hay que dejar de romantizar al closet. Cada uno sale del closet, cada una sale del closet cuando puede, no cuando quiere. Y en el contexto que amerita. Porque no te voy a decir salir del closet sabiendo que lo más probable es que tu viejo te mate. Entonces los closets me parece que tienen que ver mucho con lo contextual. Y por último también lo que yo pienso es que el closet es medio como un loop eterno. O sea, son los closets. Yo soy una mamushka de closet. Salí del closet y de repente fui gay y de repente fue como, che, no tengo la cantidad ni de pelo ni de dientes para seguir siendo gay. Yo claramente soy un terrible puto y me encanta hacerlo porque tiene que ver con mi abyección y mi construcción política. Y luego fue salir del closet del VIH y salir todo modosito. Y después es, no, che, yo me siento más bichoso que VIH positivo. Entonces, el closet para mí también, al igual que un montón de injurias, el closet tiene que ser para mí personalmente, esto @Fauno, el audio es completamente mío, para mí el closet debe ser reapropiado por nosotros, narrado por nosotras, nosotras, reconvertido, tuneado, no solo destrozado, sino que si lo vamos a destrozar con la madera, hacer un asado vegano y pegarnos alto pedo juntas, digo, tomarlo nosotras para construir más y más y más narrativas y sobre todo eso, ¿no? Saber que cada narrativa que contamos es una experiencia, porque todas tenemos una experiencia distinta. Yo no paro de salir del closet y ojalá así sea toda mi vida, de todo el tiempo, ¿no? Incluso ahora, con 39 años, también salir de los adultocentrismos. O sea, ¿de cuántos closets tenemos que salir? Entonces, pero de vuelta, quitarle el poder al opresor, quitarle la injuria, quitarle el monopolio de las narrativas y rearmarla nosotras. Sí, ¿Estás yo muteada, Arabela? en la línea de lo que vienen conversando, digo, a mí me gusta mucho trabajar con la epistemología, ¿no? De los significantes. Primero, obviamente, closet, empezar por lo menos a nombrar la palabra armario en español me parece importantísimo. Pero para entender también en esto que decían, digo, lo falocentrado, lo gay, cis, como lo hegemónico, la salida del closet remite justamente a Estados Unidos, donde los closets de la gente pudiente tiene un pasillo con ropa, digo. En casa no podemos meternos en el armario a jugar. Entonces me parece que estaría bueno que empecemos a hablar del baño, ¿no? Porque muchas maricas y tortas y trabas nos dimos cuenta que en el baño somos la sirenita. El baño es nuestro famoso closet de los yankees. Pero aparte de eso, de poder apropiarnos de esa palabra y hablar del armario, del baño, también entender de que vivimos en un mundo horrible en donde muchas veces te matan por salir del armario. Entonces, lamentablemente los armarios son necesarios porque hoy, en este momento, digo, en países de Europa oriental, una de las torturas que ejecutan, digo, es cazar homosexuales, con Grindr, por ejemplo, los cazan como si fueran animales no humanos, ¿no? Re antiespecista lo que dije. Los cazan como si fueran animales no humanos, les pegan el ano con pegamento y les dan un laxante. En el año 2020, entonces es necesario el closet en algunos países porque te matan. Ni hablar de las violaciones correctivas a las compañeras lesbianas, ni hablar de los travesticidios sociales y el genocidio travesti-trans. Entonces, lamentablemente vivimos en un mundo binario y paqui. Y los baños, los armarios, son nuestros nichos de resistencia. Y cada tanto salimos a la calle, a copar la calle, porque ahí es donde tenemos que hacer la verdadera resistencia, en el espacio público. Entonces me gusta eso, como que podamos resignificar la palabra, traerla más a lo regional y entender que lamentablemente los closets, digo, los armarios hoy en día, los escudos hoy en día nos salvan. Sí, absolutamente. La verdad que ha sido un placer escucharles al estrés. Tenemos una pregunta de Cheves Pilar que nos pregunta si tienen alguna recomendación cortita de libros que recomienden sobre la historia LGBTQ+ en Argentina. Yo en este momento les recomendaría que lean, búsquenlo porque está online y de PDF para bajar, de Patricio Simoneto, con doble T, Patricio Simoneto, que habla sobre la construcción del Frente de Liberación Homosexual,
el FLH y toda la historia a fines de los 60, principios de los 70, antes del golpe en Argentina, me parece que ese ADN histórico es súper interesante conocerlo, también para entender de que lo puto, lo gay, lo torta, lo traba, todo esto no vive exento de las políticas estatales. Entonces, me parece muy importante ese libro porque trenza y tensa, obviamente, nuestro ser putos en dictaduras, en peronismos, en sociedades, en montoneros, en izquierdas y más. Yo recomendar en realidad 3 libros, porque si dijeron uno, ¿no? Pero bueno. Quiero recomendar 2 libros porque en realidad los escribieron personas cis, pero bueno. Uno es el de la Jáuregui, historia... Acá. Orgullo se llama, Carlos Jáuregui. Este es de Mabel Bellucci, una historia, un recorrido histórico, perdón, y una construcción política enorme. La Berkins, por favor, de Josefina Hernández también, imposible no llorar. Y para hablar un poco de teoría travesti, trans y latinoamericana, Marlene Guayar, Travesti, una teoría lo suficientemente buena de la doctoranda honoris causa Marlene Guayar, y una película que quiero que vean de las compañeras de la Mocha Celis, no sé si lo nombraron ya, Bajo mi piel morena, está en Cinear, véanla porque los primeros 5 minutos es como decía Josefina, si yo hubiese visto esa película a los 5 años, ni idea. ¿Bajo cómo era? Bajo mi piel morena, está en Cuevana. Increíble. Cuevana nos ha salvado muchas veces. La verdad que sí. Bueno, lamento cortar este hermoso momento, pero bueno, primero que nada agradecerles al estrés, la verdad que ha sido hermoso, hermoso el momento que hemos compartido, ojalá podamos volver a encontrarnos, ojalá en la presencialidad estaría genial, bueno, en el año que viene, en el próximo Cultura, en la Facu, y seguir todas estas discusiones que me imagino que hay un montón de cosas más para seguir debatiendo. Bau, ahí hay algunas preguntas también igual del Instagram, me comentan por la cucaracha. Yo no sé si podemos capaz hacer una pregunta más. Y ya fue. Una preguntita. Una más. Hagamos una más. Dale. ¿Cuál es la que está en Instagram? De YouTube. Perdón, de YouTube. Nos preguntan de YouTube, ¿cuál creen que es el rol del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades para conquistar los derechos que el colectivo LGBTQ+, que en el colectivo LGBTQ+, nos faltan? Hijas de la mierda que son, se quedaron. Bueno, acá la boluda que forma parte del proyecto de Tejiendo Matria, digo, yo soy una de las promotoras territoriales del Ministerio de Géneros, le decimos el Ministerio de Mujeres y Coso, pero más que tarea del ministerio, de los ministerios, es tarea de la sociedad, digo, es nuestra tarea como sociedad civil, digo, poder colectivizar y politizar y problematizar, digo, porque los ministerios cuando viene un gobierno de derecha te lo cierran y las leyes se las pasan por cualquier lado, digo. El tema es el activismo en el territorio y la respuesta en realidad será que el ministerio va a hacer todo lo que nosotros le marquemos desde la agenda. Sea cortando una ruta, haciendo carteles o haciendo cualquier tipo de actividad, porque la verdad es que nadie nos regaló nada, y un ministerio menos, digo. Somos nosotros quienes tenemos que ir a pedirle al ministerio, y el ministerio, bueno, estará o no a la altura de las circunstancias. Pero creo que va más por ese lado, más que de reclamarle a un edificio, digo, o a la compañera Gómez Alcorta, digo. O Alba Rueda, digo, que la vuelven loca porque se creen que tiene que solucionar los problemas de 40 años de patriarcado en el país, acabando de asumir como la primer ministra travesti, digo. Entonces también es bancar un poco la mecha y entender que hace unos meses no teníamos ni ministerio. No, para mí también tiene que ver con entender de que todo el aparato estatal y, por ejemplo, lo que yo he votado es una instancia de diálogo, no de solución completamente, porque si no hay una cuestión de voto para desligarme o voto para criticar y no construir, porque, digo, si nos entendemos como sujetos políticos
en lo fáctico deberíamos entender que cuando se apunta para un lado, un dedo va para adelante y 3 van hacia mí. Entonces, es ahí donde yo me tengo que hacer cargo de cuál es mi rol en todo esto, ¿no? Que haya un ministerio de mujer y de coso, como decía Marica, me parece muy interesante, además, yendo un poco más, porque es un ministerio a nivel nacional y no es ni es un edificio, ni es Albarrueda, ni es Gómez Alcorta. Todas, todos y todas y cada una de las personas que viven en el país son parte de ese ministerio y tienen una responsabilidad y una acción. Entonces, y así con todo, así con salud, así con trabajo y demás, los ministerios me parece nichos de interpelación hacia una sociedad completa y que toda la sociedad tiene que hacerse cargo, desde ese padre de mierda que porque naciste con un pito te manda a jugar al fútbol, bueno, ese padre también tiene que sentirse interpelado porque vive en un país donde hay un ministerio de mujeres y coso, esa madre que deja al hijo con pene dormir hasta el mediodía y a la hija, digámosle, con vulva, despertarse temprano a limpiar, también se tiene que sentir interpelada porque vive en un país con ministerio de mujeres y coso. Entonces, me parece que en este caso porque hablamos de pero tenemos que estar todas, todos y todas intervenidos, interpelades por el país en el que vivimos y la propuesta política que se nos brinda. Obviamente, para debatirla, para exigirle, para todo, no para ser ni serviles ni celebratorios de un símbolo, sino para seguir construyendo. Yo creo que como que dijeron todo, pero un poco como para, claro, porque estoy re de acuerdo, me parece está buenísimo, como repreguntaría, en vez de cuál es el rol, es cuál es mi rol a partir de este sistema y de esta institución, ¿no? Como para completar un poco esto que están diciendo, me parece zarpado. Bueno, ¿cuál es mi lugar? ¿Existe esto? ¿Qué hago yo? Porque si no, estamos siempre en ese lugar de ciudadane pasive. Y bueno, re que no da. Bueno, muchísimas gracias al estrés. La verdad que ha sido un placer. Siempre es un placer escucharles, pero ha sido un placer poder mantener un contacto pseudo directo, porque bueno, es por la virtualidad, pero bueno, es directo en cierto sentido. La verdad que medio que nos quedamos cortos de tiempo, pero quizás en algún momento se venga una parte 2. ¿Quién lo dice? ¿Quién puede ser? No lo sabemos. Para las personas que nos están mirando por YouTube y por Instagram, les recuerdo que ahora se va a venir una tremenda charla taller con Luciana Álamos, el recorrido creativo de la transdisciplina, así que pueden encontrarlo en nuestro YouTube y seguramente vamos a estar haciendo el vivo en Instagram también. Muchas gracias a todos. Nos estamos... Gracias, muchas gracias por haber participado. Ojalá nos podamos volver a encontrar. Y bueno, y cuídense. Y bueno, gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a todo el equipo de Cronopios, ahí a Jorgelina que estaba saludando, a Clary, a Bauti, a todos. A todos muchísimas gracias y sobre todo también a Josefina y a Marica. Gracias también y perdón por haber llegado tarde, prometo no comprometerme con nada, me llamaron en último momento, pero nada, placer siempre poder dialogar y igual que Lucas agradecerle a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es súper enriquecedor, zarpado escucharles a todos, así que gracias por la invitación. Buenísimo. A los que nos están viendo, les recordamos que esto sigue toda la semana, así que vayan a nuestro Instagram a ver todas las actividades que hay en este tremendo 5º Foro Cultura Latente. Adiós.